Hola, muy buenas, babiteros, babiteras, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Java. Hoy en concreto vamos a continuar en este caso con la programación orientada a objetos y para ello, como veis, pues estoy dentro ya de NetBeans. En este caso pues estamos dentro de nuestro paquete P y de nuestra clase FFF, ¿vale? He puesto en este caso pues los valores por defecto y bien, ustedes podréis tener lo que queráis, ¿vale? Asignarle el nombre que ustedes mismos queráis. Pues bien, hoy simplemente vamos a continuar con el tema de los métodos y en este caso vamos a continuar con los métodos estáticos. Pues bien, los métodos estáticos, ¿vale? Muchos los conoceréis, ¿vale? Por la palabra mágica static, ¿vale? No sería en este caso otra cosa y simplemente pues vamos a coger y vamos a aprender a usar los métodos estáticos. En este caso pues simplemente voy a coger, ¿vale? Y voy a poner aquí el título. Métodos estáticos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y entre paréntesis static, ¿vale? Para que nadie se pierda. Ahora bien, simplemente pues vamos a coger, ¿vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a comentar la sintaxis que tendría en este caso un método estático. Pues bien, simplemente cogeríamos y pondríamos el modificador de acceso, ¿vale? Importante. Ahora posteriormente, simplemente habría que poner en este caso, pues la palabra static, ¿vale? Aquí lo tenemos. Importante, ¿vale? Para recordar el tema del modificador de acceso, que sería si es público, si es privado, etcétera, ¿vale? Ya esto lo conocéis, ¿vale? De anteriores vídeos. Y simplemente ahora, pues pondríamos en este caso el tipo de datos. Y por último, ¿vale? Pues simplemente cogeríamos y pondríamos el nombre del método. Y ahora únicamente vamos a comentarlo. Pondríamos lo siguiente, que en este caso, pues serían los parámetros si los tuviera. Ahí estamos, ¿vale? Pongo el punto y coma para que quede bien referenciado. Y simplemente, pues, lo que os he dicho, en este caso, simplemente modificar de acceso si es público, ¿vale? Sea privado, static, tipo de datos, sea primitivo o no, el nombre del método, que podemos asignarle el nombre que nosotros queramos. Y por último, los parámetros, en este caso, si los tuviera. Pues bien, ahora mismo simplemente vamos a coger y vamos a crear nuestro main, psvm, aquí lo tenemos. Y ahora simplemente pues vamos a coger y vamos a crear nuestro método estático. Como he dicho anteriormente, pondríamos nuestro modificador de acceso, que en este caso va a ser public. Aquí lo tenemos. Y ahora únicamente tendríamos que poner en este caso static, ¿vale? La palabra mágica. El tipo de dato, vamos a ponerle un tipo de dato entero. Y el nombre que va a ser, por ejemplo, dame suma. Abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Como veis ahora mismo, el propio NetBeans nos va a dar un error. ¿Por qué? Anteriormente, en otros vídeos que dejaré por la parte superior derecha de este, ya vimos en este caso todos los tipos de métodos. Vimos los que tenían en este caso, pues, retorno o los que tenían la palabra mágica void. En este caso, como veis, no aparece la palabra void por ninguna parte porque tenemos el static. Y en este caso lo que nos quiere decir es que va a ser un método que requiera de un retorno. Lo cual, simplemente, pues tenemos que poner return, ¿vale? Ahora ponemos punto y coma. Aquí. Aún así nos va a dar fallo porque no le hemos dicho que nos retorne algo. Y simplemente, pues en este caso vamos a coger y vamos a ponerle una serie de parámetros. Así que bien, dentro de los paréntesis, pues simplemente cogeríamos, pondríamos el tipo de dato, int, vamos a poner por ejemplo, número 1 y int número 2. Hasta aquí todo correcto. Ahora bien, vamos a coger y vamos a crear una variable local que va a ser la que va a realizar nuestra suma de nuestros dos parámetros. En este caso pues simplemente la declaramos. Sería int suma, que va a ser igual a número 1 más número 2. ¿Vale? ¿Todo bien? Como veis, pues no nos va a dar ningún fallo en este caso a la hora de crear nuestra variable y simplemente nos va a seguir dando nuestro fallo. Ahora bien, ¿cómo podríamos en este caso coger y evitar este error? Pues simplemente cogemos y ponemos nuestra variable suma. Y como veis ya no nos va a dar ningún fallo. Ahora bien, simplemente pues tendríamos que hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a nuestro main y a diferencia de los otros métodos, la peculiaridad que tiene es que, vamos a comentarla, no necesita de un objeto de la clase para ser llamado. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que podemos, en este caso, invocar a nuestro método sin tener la necesidad de crear un objeto de nuestra clase.
Esto es una ventaja, ya que en este caso pues nos evitaríamos un poco más unas líneas de código en las que tendríamos que crear un objeto. Así bien, la peculiaridad de estos métodos simplemente es que van a ser estáticos, ¿vale? Como su nombre bien lo dice, lo cual no va a sufrir en este caso ningún tipo de alteración dentro del propio método a la hora de invocarlo y no va a variar. Es decir, en este caso pues vamos a crear un método que va a ser totalmente fijo y no queremos que en este caso nuestro programa coja y sufra ninguna alteración. Así que bien, pues simplemente a la hora de llamarlo pues podríamos hacer de la siguiente forma. Vamos a crear, por ejemplo, ¿vale? Dentro de nuestro main una variable que en este caso pues va a ser de tipo entero y va a ser suma total. Y va a ser igual, y en este caso a la hora de llamarlo simplemente tenemos que poner el nombre de nuestro método, abrimos y cerramos paréntesis, y nos va a dar un fallo, y aquí el propio NetBeans nos va a decir que va a ser por los parámetros, ¿vale? Aquí lo tenemos por los argumentos. Simplemente pues tenemos que poner en este caso un número que va a ser 5 y otro número que va a ser 10, ¿vale? Y ya tendríamos pues en este caso llamado nuestro método, por así decirlo, que lo hemos recogido dentro de una variable que va a ser suma total. Ahora bien, simplemente si queremos coger e imprimirlo por pantalla, pues simplemente cogemos, escribimos un system out print line y escribimos la suma total es 2 puntos más, en este caso, suma total. Y aquí, como veis, pues no va a dar ningún fallo. Ahora bien, simplemente si cogemos y imprimimos, ¿vale? Clic derecho, run file, la suma total es 15, ¿vale? Que sería la suma entre 5 y 10. Hasta aquí todo correcto. Ahora bien, también podemos hacerlo de la siguiente forma. En este caso vamos a suponer que nuestro método queremos que no tenga ningún tipo de parámetro. Hasta aquí todo correcto. Como veis, ya nos va a dar aquí el fallo que anteriormente hemos visto. Y simplemente pues tendremos que hacer lo siguiente. Como habéis visto, en este caso, tanto el número 1 como el número 2 lo hemos cogido y lo hemos puesto nosotros dentro de nuestros parámetros. Pero también podemos incluirlo o importar nuestra clase scanner dentro de nuestro método y posteriormente pues introducirlo por teclado dentro del código. Ahora bien, simplemente vamos a importar nuestra clase scanner, vamos a ponerle entrada, que va a ser igual a new scanner system.in, ¿vale? Le damos a la bombillita. Ahí estamos. Tenemos en este caso ya importada nuestra clase scanner del paquete Java útil. Y ahora únicamente pues podemos aquí en este caso poner un shout y poner introduce un número por teclado. Bien. Y pondríamos por ejemplo int número 1 va a ser igual a entrada.nextInt. Todo correcto. También deciros que en este caso, pues los System Out Print Line, lo conveniente sería, o lo que mucha gente opina, meterlos directamente en el main, ¿vale? Sin necesidad ninguna de que en este caso, pues, tengamos que invocar a un método que lo lleve dentro. ¿Por qué? Porque los métodos realmente son una serie de acciones, ¿vale? O instrucciones que directamente van ahí al algoritmo de nuestro programa y no tienen ningún tipo de necesidad, aunque sí se pueda permitir, dejar en este caso, pues, esta línea, ¿vale? Bueno, ahora pues simplemente vamos a coger y vamos a poner absolutamente lo mismo. Y vamos a poner introduce otro número por teclado. Y ahora simplemente pues cogemos la variable que nos queda, que en este caso sería número 2, y le decimos que va a ser igual a entrada.nextInt. Pues bien, todo correcto, ¿vale? Simplemente este código lo podríamos ejecutar o simplemente copiar y pegar dentro de nuestro main y nos va a validar perfectamente y lo podríamos hacer sin necesidad de crear un método. Pero bueno, en este caso, como estamos aprendiendo, pues simplemente para que lo veáis. Ahora bien, como veis, no he alterado en este caso ni la línea número 26 ni la línea número 28, que hace referencia al tipo de retorno. En este caso, pues simplemente aquí, como veis, en nuestra variable suma total dentro de nuestro main, pues va a recibir en este caso ningún parámetro. Y como veis no nos va a dar ningún fallo. Anteriormente no lo daba por lo que expliqué acerca de los parámetros. Ahora bien, si nosotros simplemente cogemos, hacemos clic derecho, le damos a run file y nos va a decir introduce un número por teclado. Vamos a introducir 15
y introduce otro número por teclado. Si ahora ponemos por ejemplo 45, nos va a dar la suma total es 60, que sería en este caso la suma entre 15 y 45. Y como veis, por nuestro método pues está totalmente correcto. Deciros que lo mismo podría estar aplicado en este caso a un método o a un método estático, mejor dicho, de cualquier tipo de dato. Puede ser un string, puede ser en este caso pues un double, un float, lo que ustedes queráis. Así que bien, espero que más o menos haya quedado claro, y muy importante y repetir que este tipo de métodos van a ser utilizados normalmente, o para ello están creados, para tener un método fijo y en este caso pues que no desarrolle ningún tipo de variación durante el desarrollo de nuestro código o de nuestro programa, ¿vale? Muy importante eso, y es la idea básica de este tipo de métodos. Así que bien, espero que os haya quedado claro. Si tenéis cualquier tipo de duda, no olvidéis preguntármela por YouTube o en este caso también por Facebook, ¿vale? En mi perfil. Y nada, muchísimas gracias, espero que os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo.